Bueno, en este sentido, ya ha tenido un par de reuniones la comisión y bueno, fructificaron estas en concebir estas jornadas que han sido declaradas de interés no solo por el Ministerio Público de la Defensa, sino también por el Tribunal Superior de Justicia recientemente. Y bueno, tal como expresas la convocatoria de esta jornada, bueno, el objeto de este encuentro es analizar distintos aspectos que tienen que ver con la defensa de las mujeres criminalizadas desde una perspectiva feminista y de género. No me gusta hablar demasiado, sobre todo en cosas en las que no he trabajado demasiado. Sí, en cambio, lo han hecho ya desde hace algún tiempo nuestras compañeras Luciana Petraglia e Ivana Dal Bianco, quienes son las coordinadoras de esta comisión, a quienes especialmente agradezco por todo el trabajo que han puesto para que estas jornadas sean posibles, como también, por supuesto, a nuestras disertantes Vanessa, Julieta y Jimena. Así que bueno, los dejo y las dejo en manos de las coordinadoras. Me va a seguir el uso de la palabra la compañera Ivana Dal Bianco. Y bueno, solo resta darles especialmente las gracias a todas y todos quienes están presentes en esta tarde, en esta jornada. Y bueno, espero que, por supuesto, sea fructífera para la reflexión y el debate de las cuestiones que nos hemos propuesto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo la verdad que estoy muy contenta, muy feliz, en primer lugar, porque bueno, de alguna forma se empieza a materializar esta comisión de género, y quiero saludar esta actividad, agradecer primeramente a las expositoras que ya van a escucharlas, son 3 expositoras de lujo, y también me parece que es importante y quiero resaltar la presencia de todos y de todas ustedes, porque no muchas veces convoca un tema como este, ¿no? Las mujeres criminalizadas no es un tema muy convocante, y la defensa de las mujeres criminalizadas tampoco, entonces que seamos muchos y muchas hoy, de diferentes ámbitos, me parece que es algo para resaltar. Y bueno, como decía Raúl, la idea es la presentación de esta comisión en temáticas de género para la defensa pública penal del Ministerio Público de la Defensa, y nosotros lo vemos con Luciana, con María Luisa y con los integrantes de la comisión, que es una comisión amplia, interdisciplinaria. Lo vemos como un logro, como una conquista, un lugar donde podemos empezar a debatir y a discutir la defensa de las mujeres criminalizadas. Muchos y muchas por ahí se podrán preguntar por qué hacemos una comisión en temáticas de género específicamente para la defensa de mujeres, ¿no? De los datos más o menos que fuimos recabando de la Defensoría, del 100% de los usuarios y usuarias de la defensa pública, el 9% solamente son mujeres criminalizadas, el 91% son hombres, y por ahí esto llevaría a preguntarse, ¿no? ¿Por qué la defensa pública hace una comisión de género que se dedica a un 9% de la población, digamos, usuaria de la defensa pública? Y yo creo que la respuesta que viene dada justamente de por qué surge la idea de esta comisión, tiene que ver con partir de la realidad de que las mujeres acusadas o criminalizadas y condenadas en el sistema penal arrastran consigo muchas vulnerabilidades, muchas más vulnerabilidades que los hombres en esta misma situación, o sea, que los hombres criminalizados. Ya desde Rousseau, que decía que Rousseau lo escuchamos todos en la facultad, nos lo enseñan siempre, ¿no? Que era muy iluminista respecto de lo que tenía que ver con los derechos de los hombres, de los ciudadanos. Él mismo nos decía que las mujeres teníamos que estar sujetas, y esta era la palabra que usaba, sujetas en nuestra casa, y desde niñas se nos tenía que enseñar la obediencia, la sujeción y la sumisión, ¿no? Y incluso Lombroso, bueno, alguna vez lo he charlado, pero a mí siempre lo traigo a Lombroso, porque Lombroso era un criminólogo positivista que escribió un libro que se llama La dona delincuente, la mujer delincuente, y decía que lo peor que tenían las mujeres criminales era su encono, su malicia y su disposición al engaño, ¿no? Y me parece que, digamos, traer estas cuestiones tienen que ver con algunas de las cuestiones que queremos empezar a discutir en esta comisión,
con que mucho de la criminalidad femenina, digo criminalidad y delincuencia entre comillas, ¿no? Pero digo del estudio de las mujeres criminalizadas tiene que ver con la ligazón o la relación de cuando las mujeres empiezan a salir del ámbito privado, cuando las mujeres empiezan a ir al mercado laboral, empiezan a salir al ámbito público, empiezan todos estos estereotipos, que por eso traigo a Lombroso y a Rousseau, porque se nos tilda siempre, se nos ha tildado a las mujeres que no hemos cumplido, que no han cumplido el rol social, sobre todo las mujeres que infringen la ley penal, no solamente infringen la ley penal, sino principalmente incumplen el rol social de ser sumisas, buenas, obedientes. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Lola Anillar de Castro, que dice que no por casualidad, la primera mujer infractora fue la primera pecadora fue una mujer, ¿no? La primera que se comió una manzana fue una mujer, y a partir de allí el problema de las mujeres ha sido que han desobedecido y hemos desobedecido al Señor. Y estas cuestiones tienen que ver con lo que nosotros llamamos, o nosotras llamamos, los estereotipos de género, ¿no? Y cuánto de estos estereotipos existen en la criminalización de las mujeres. Hay una autora que también a mí me gusta y que dice que el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres, ¿no? Esta autora, que es Catherine Mackinnon, señala esto y digamos, las implicancias que tiene el derecho penal en relación a el rol disciplinador que cumple hacia las mujeres. A las mujeres de alguna forma se nos ha intentado disciplinar para volvernos a ese rol digamos, de lo privado, ¿no? El rol de mujer, el rol de esposa, el rol de madre, y la criminalización de las mujeres tiene mucho que ver con esto, con este tipo de estereotipos, con esta idea de que las mujeres que infringen la ley penal también infringen este rol social asignado, y lo podemos ver incluso en los casos en que se trata de delitos omisivos que tienen que ver con el rol materno, nunca con el rol paterno. O sea, no hay hombres criminalizados por incumplir el rol paterno, sí hay mujeres criminalizadas por incumplir el rol materno. Lo vemos en los casos de mujeres contexto de violencia de género, toda la pelea que se ha dado desde hace muchos años, e incluso he participado defendiendo varias mujeres respecto de decir digamos que cuando una mujer se defendía en un caso de violencia, estaba ejerciendo una legítima defensa y no un homicidio calificado como muchas veces se las acusaba. Y bueno, digamos, ligar esto de que, ¿por qué traigo esto de las teorías positivistas, del positivismo criminológico? Porque a mí me parece que muchos de estos estereotipos siguen vigentes al día de hoy. Que son muchas veces moneda corriente en cómo se juzga, en cómo se acusa, y a veces también en cómo se defiende a las mujeres criminalizadas, que son estigmatizadas, que son tildadas de desadaptadas, justamente por no cumplir este rol social. Entonces, y ya para terminar, ¿por qué nosotras veíamos con Luciana, con María Luisa, con los compañeros y las compañeras que era necesario poner en pie una comisión en temáticas de género para ejercer una defensa especializada de mujeres? Y me parece que, digamos, que la respuesta está en esto, ¿no? En que seguimos estando en una sociedad desigual, donde estas estructuras desiguales hacen que a las mujeres se nos sigan aplicando estereotipos, se nos siga juzgando por nuestros roles socialmente asignados, y me parece que es necesario, hoy más que nunca, sobre todo cuando se habla tanto, ¿no?, de perspectiva de género, y se habla de juzgar con perspectiva de género, y toda esta discusión, me parece que es necesario que las mujeres tengamos una defensa especializada del Ministerio Público de la Defensa. Una defensa que reconozca estas desigualdades estructurales, una defensa que amplíe la prueba, que piense de manera interdisciplinaria nuestras intervenciones, que traiga la historia de vida de las mujeres, no para ponerlas en un lugar de víctimas, sino para reconocer estas desigualdades que nos atraviesan, para tener en cuenta que la maternidad, en el caso de las mujeres, es una vulnerabilidad mayor, que siempre, como les decía, se juzga el rol de la madre, digamos, de la maternidad, pero no la paternidad. Y me parece que si no analizamos y tenemos en cuenta todas estas cuestiones, nosotros como defensores y defensoras, también los fiscales, también los jueces y juezas, que veo muchos compañeros y compañeras acá en esta charla, me parece que sería una visión sesgada y una visión de alguna forma miope o restringida. Por eso nosotros entendemos la necesidad de cuestionarnos, y esta es la invitación que hacemos, cuestionarnos a nosotras, a nosotros, en cómo ejercemos esas defensas, en cómo pensamos cada una de las alternativas y que tengan que ver con defensas amplias, interdisciplinarias, justamente porque de alguna forma es la única manera
entendemos nosotras, de poder garantizarle a las mujeres una defensa en términos de igualdad. En esta sociedad, como les decía, absolutamente desigual, y que nos sigue ubicando a nosotras en ese lugar de las locas, las malas, las putas. Me parece que es necesario revolucionarnos. Esa es la palabra que para mí es clave, es revolucionar nuestra práctica para avanzar en defensas verdaderamente igualitarias y en defensas especializadas y eficaces. Así que me parece, bueno, que allí está el desafío, esta es la idea de la comisión, así que digamos, les agradezco mucho esta presencia para que podamos debatir, podamos discutir y aportarnos unos a otros y unas a otras, y ya les dejo la palabra a mi compañera Luciana Petraglia, que es defensora de ejecución de la primera circunscripción. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Ivana, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo soy Luciana Petraglia, trabajo de defensora de ejecución penal y co-coordino con Ivana Dalbianco esta comisión que, como dijo, es plural, interdisciplinaria, y estamos muy contentas de conformar. Agradezco enormemente a todos y todas los que ingresaron a este conversatorio. Muy contenta de ver la pluralidad de todos los que ingresaron, y por suerte en este conversatorio me toca no hablar, sino coordinar, presentar, porque no podría aparte hacerlo al lado de las referentes que trajimos para que ustedes escuchen, que para nosotros es un lujo, y queremos agradecerles un montón a Julieta Di Corleto, María Jimena Monsalve y Vanessa Muero Suparo, para que tan generosamente y con tanta disposición han participado de este conversatorio. Voy a, entonces, sin más, así escuchan a quienes tienen ganas de escuchar, darle la palabra a Julieta Di Corleto. Ella es defensora pública de la Defensoría General de la Nación, está a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa, es docente universitaria e investigadora, doctora en Historia por la UDESA y autora del libro Malas Madres. Julieta, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este espacio, que entiendo que es celebratorio de, bueno, de una nueva institucionalidad que surge en la defensa pública de Neuquén. Creo que es un día muy especial, justamente, bueno, se inaugura o digamos, nos reunimos aquí para conversar sobre las funciones que puede tener una comisión, o sobre la necesidad que puede tener una comisión de estas características, en un día muy especial. Es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, y esto es una primera alerta para que pensemos que nuestros feminismos tienen que tener unas fronteras amplias e incluir no solamente a las mujeres, sino también a un colectivo mucho más amplio, y estar atentas y atentos a las diversidades. Es también, bueno, justo un momento en el cual se ha sancionado una ley, que es la ley de cupo laboral travesti trans, y esto también nos da para pensar, nos da para hablar sobre todo un marco normativo de nuestro Estado que va cambiando, que se va modificando, y que justamente las instituciones del Poder Judicial debemos ir acompañando esos cambios legales, que muchas veces son tardíos en cuanto a su llegada. Pero creo que a veces desde el Poder Judicial incluso llegamos un poco más tarde, ¿no? Así que desde ese lugar celebrar la posibilidad de detenernos a pensar, de detenernos a ver cuáles son aquellas cuestiones en las que deberíamos avanzar. Por eso había pensado en una exposición que no tuviera tanto un análisis sobre el caso a caso, sobre cómo tenemos que hacer defensoras y defensores para trabajar con una perspectiva de género, sino centrarme también en algunos diseños institucionales. Es decir, pensar en otras dimensiones en las que la perspectiva de género debería llegar. Porque en esto me parece que los cambios, cuando los empezamos a traccionar,
una de las cuestiones que tendríamos que ver es cuál es la piedra angular, cuál es esa llave que nos permite entonces generar modificaciones más sistémicas. Es claro que no vamos a lograr, hacer un cambio justamente desde la cuestión. Un segundito. Disculpas, porque tenía todas las alarmas encendidas. Entonces, no es algo que podamos resolver con una única intervención, sino, bueno, que estos cambios deben ser acompañados por otros, debe haber políticas institucionales que acompañen a la comisión, que les dé recursos a la comisión, que les pueda facilitar el trabajo con perspectiva de género, y eso es clave para que una institucionalidad funcione y para que quienes estén a cargo de una unidad de estas características tengan la posibilidad de actuar. Así que sin más, mi idea era poder compartirles una pantalla, pero veo que estoy deshabilitada. No sé si me pueden habilitar nuevamente. Ya te habilité, Julieta. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, es algo muy, muy sencilla. Mi presentación es básicamente la idea que les voy a presentar. Parte de, bueno, mucho se discute sobre qué es la perspectiva de género, y quisiera entonces iniciar esta conversación diciendo lo que no es la perspectiva de género, que no es un tema, no es una moda, no es una ideología, sino que viene de un mandato constitucional que nos obliga a ajustar nuestras leyes, nuestra normativa, nuestras prácticas, las regulaciones internas de nuestras instituciones bajo estándares de igualdad y no discriminación. Que hoy podamos ver esas desigualdades o que hoy podamos advertirlas no significa que entonces sea una tendencia, sino justamente que estamos llamados a resolverlas de manera urgente. La concepción de la perspectiva de género ha tenido muchas formas y muchos formatos a lo largo de la historia. A mí me gusta decir que es una caja de herramientas, y lo que entendemos hoy por una perspectiva de género es mucho más amplio de lo que veíamos cuando en la década del 70 se empezó a utilizar este vocablo para separar la idea de la mujer como atada a una finalidad o atada a una concepción biológica, es decir, pensar al sexo como una materialidad que era inmutable. Hoy por hoy, justamente con esta idea de incorporar a nuevos colectivos en esta concepción de lo que es la perspectiva de género, justamente el vocablo nos invita a tener un espectro mucho más amplio de intervención, no solamente centrado en mujeres criminalizadas. Claro, Ivana nos decía, bueno, lo que sucede es que tenemos un colectivo que es del 9% de mujeres criminalizadas, y muy probablemente el colectivo trans sea menor al colectivo de mujeres criminalizadas. Y esto obviamente es así, pero también lo que nos, digamos, el llamado o la necesidad es poder, así como muchas de las violencias contra las mujeres han sido silenciadas e invisibilizadas, también tenemos una cantidad de violencias diversas sobre el colectivo travesti trans que debemos empezar a visibilizar. Hoy justamente, bueno, acaba de salir una sentencia de la Corte Interamericana contra Honduras, donde se analiza los deberes que tiene el Estado en relación con el colectivo LGBT, en especial de investigar con debida diligencia las violencias contra este colectivo de personas. Como les decía, bueno, ¿dónde y cómo generamos el cambio social? ¿Cómo el derecho, cómo podemos pensar al derecho como una herramienta que nos va a permitir modificar? Y acá estamos siempre los operadores judiciales interviniendo en un campo muy pequeño. Es un campo donde trabajamos con casos individuales. La pregunta es si digamos, si el trabajo sobre un caso pequeño o aislado nos va a movilizar
la estructura legal, la institucionalidad, para ir generando nuevas transformaciones. En este proceso continuo, que parece más reformista que revolucionario, una de las preguntas o los planteos que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el colectivo que está involucrado en esta actuación? ¿Van a ser defensoras y defensores en particular? ¿Va a ser defensores penales? ¿Vamos a incluir a los defensores civiles en estas reflexiones? ¿Cómo va a responder la institución a una necesidad de cambio? Estas son algunas preguntas que pueden ser pensadas para mirar cómo se construye la agenda de una institución nueva con un eje y un foco en cuestiones de atención de las problemáticas de género. Hay 3 puntos, ¿no? Digamos, la primera es el litigio ante los tribunales, la práctica; la segunda es la regulación, que esta es la que me parece a mí en la que menos hoy por hoy deberíamos centrar nuestra atención; y la tercera, que es el diseño de la institución. En cuanto a la práctica, hay algunas destrezas que a mí me parece que es importante que la defensa pública tenga en consideración cuando se piensa en la atención de mujeres. Una particularidad para considerar es que en el campo del derecho penal, incluso la defensa pública es una institución que en general tiene a sus asistidos en su mayoría varones. Esto es respecto de la defensa justamente del fuero criminal. Sin embargo, en el ámbito civil podemos pensar que ahí es a donde la defensa puede tener un plus para aportar en cuanto a mujeres que son víctimas de violencia de género y cómo se generan esas intervenciones para garantizar un mejor acceso a la justicia. Cuando pensamos entonces en esa actuación, en ese nivel micro, en ese nivel más en una escala muy pequeña, la pregunta sería, ¿qué tenemos que cambiar de la atención como defensores y defensoras públicas para garantizar la igualdad? Cuando pensamos en las entrevistas, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos que hay que indagar? ¿Cómo se tiene que indagar? ¿Cómo se desarrollan esas intervenciones? ¿Apoyo de quién voy a solicitar para verificar si hay una situación de vulnerabilidad o de violencia que quiera considerar o incluir en una estrategia de defensa? El segundo aspecto, que es el que creo donde Vanessa se va a detener con un poquito más de cuidado, es cómo voy a construir la estrategia de defensa en cuanto a la prueba. Si tengo una determinada teoría del caso, ¿cuál es entonces, cómo la voy a acompañar, cómo la voy a sostener? ¿Quiénes van a ser los especialistas que van a acompañar mi hipótesis y mi tesis en el caso en concreto? Aquí violencia y vulnerabilidad son 2 variables que juegan a veces de manera predominante en los casos penales, pero también es importante no esencializar y no creer que entonces toda mujer imputada de un delito viene de una historia de violencia o que todas las mujeres imputadas de delito vienen de una historia de vulnerabilidad. Puede ser que muchas tengan estas particularidades, pero también es importante que la defensa pública adquiera esta mirada más amplia que no, digamos, que no cristalice estereotipos de manera arbitraria o de manera forzada. Cuando pensamos en el desarrollo de la argumentación, este es otro de los puntos claves y es otra de las cuestiones en donde la defensa en general y los tribunales también, digamos, quizás los tribunales tienen el deber especial de fundamentar sus decisiones judiciales, pero la defensa pública tiene que promover que esas decisiones sean cuidadas, que sean fundamentadas, es garantizar entonces que evitemos o que se eviten intervenciones estereotipadas, discriminatorias. Cuando les decía que a nivel de
de regulación, tenemos quizás menos espacios para, digamos, para avanzar, o que podemos identificar que ya nuestro país ha realizado muchas modificaciones legales que han reconocido derechos de mujeres y de disidencias sexuales. Lo cierto es que hay aquí una tarea para realizar al interior de la defensa pública, bueno, de todas las instituciones del Poder Judicial, pero ante una iniciativa como esta de parte de la Defensoría de Neuquén, una de las cuestiones es ver qué aspectos de las intervenciones al interior de la institución requieren alguna modificación. ¿Hay algún sesgo al interior de la práctica, del trabajo de las defensorías? Y entonces acá podemos pensar en, digamos, reglamentos y protocolos, que son complementos para acomodar la actuación de los operadores judiciales a ciertos estándares mínimos que nos brindan las legislaciones. Bueno, ¿en qué medida entonces vamos a acompañar una defensa pública con perspectiva de género? No pretendo con esto decir que debería sancionarse todo tipo de protocolos, no es esa mi intención, sino simplemente abrir como interrogante de cuáles son, digamos, como en las instituciones, aspectos que deberían ser abordados y considerados al momento de concebir una institución de estas características. El aspecto que a mí más me interesa es el aspecto institucional, creo. ¿Por qué? En general, porque abogadas y abogados quedamos un poco obnubilados por la resolución del caso a caso, porque festejamos por ahí una decisión que se autoproclama con perspectiva de género, pero muchas veces esos pequeños grandes logros que obviamente garantizan la justicia a mujeres o que aseguran que entonces una violencia que antes estaba invisibilizada sea reconocida. Todo esto es muy importante en el desarrollo del caso a caso, pero lo cierto es que acompañar y modificar una institución es una tarea mucho más difícil. Y lo cierto es que los cambios van a venir dados en la medida en la que esos casos generen modificaciones desde, digamos, de abajo hacia arriba, y que la institución pueda acompañar, en todo caso, una transformación genuina. Y digo transformación genuina porque justamente hoy por hoy la perspectiva de género la encontramos en muchas decisiones, en muchos medios de comunicación, y muchas veces parece un lema de lo políticamente correcto. Y la pregunta que nos deberíamos hacer entonces es cuán a fondo y cuán comprometidos estamos todas y todos con una transformación genuina. Creo que aquí entonces el mayor desafío institucional es pensar a la defensa pública de manera integral. ¿Cómo pensamos, digamos, en qué medida una institucionalidad de género no solamente tiene en cuenta a las mujeres que están o que merecen una atención, mujeres y disidencias que merecen una atención por parte de la defensa pública, sino cómo está organizada al interior la institución. Y con esto no quiero caer entonces en una cuestión de priorización o una discusión que priorice los cambios institucionales por sobre la mejor atención que deben tener mujeres y disidencias a partir de la incorporación de un trabajo con perspectiva de género, sino mostrarlos como interdependientes, mostrar cómo una mejor defensa con perspectiva de género va a surgir de manera más clara, más precisa, más genuina, cuando la institución incorpore los valores de la mirada de género. Y entonces aquí es a donde pensamos el mapa de género de las instituciones, los jurados, en qué medida las defensorías tienen espacios que están integrados en cuestiones de género, qué es lo que sucede con el desbalance, en qué medida podemos procurar que dentro de los espacios donde trabajamos no haya situaciones de violencia, acoso. ¿Hay dificultades dentro de la institución para que las mujeres accedan a cargos
accedan a concursos? Si es así, ¿cómo se generan entonces las mentorías para que esos espacios y para que esas mujeres adquieran seguridad en esas trayectorias? Aquí lo que se pone en juego es, por un lado, el techo de cristal, pero también el piso pegajoso. Los desincentivos sociales, culturales que tenemos muchas veces para alcanzar puestos y para alcanzar una representación en espacios de gestión dentro de las instituciones. Aquí la ley de cupo laboral travesti trans nos muestra a todos y a todas, los que estamos aquí, una deuda, y bueno, parte entonces del desafío es ver cómo vamos a empezar a cumplir o a cerrarla. Dentro de cómo se promueven estos cambios, algunas cuestiones a considerar es, bueno, la capacitación puede ser uno de los factores, aunque no es el único. Y acá mucho tiene que ver de cómo se cuidan esos espacios de capacitación, cómo se piensan esos lugares de formación de acuerdo a las necesidades. No es solamente dar un curso, sino transformar las prácticas. Cómo entonces generamos que sean espacios de reflexión, de diálogo, de construcción de conocimiento horizontal. Los convenios entre academia y organizaciones de sociedad civil, el trabajo cooperativo, no solamente con instancias de otras organizaciones de la academia, sino con, como decía, organizaciones que puedan entonces iluminar los puntos ciegos de nuestra propia actividad, aquellas en donde por nuestra dinámica, institucional, etcétera, no se están identificando. En síntesis, la institucionalización de una agenda de género no es un aspecto lineal. La comisión creo que es un muy buen punto de partida y en la definición de esta agenda creo que hay muchas decisiones para tomar y en esto, bueno, les auguro entonces mucho trabajo y también la seguridad de que es un camino que se inicia y que va a tener muchísimos... va a brindar muchísima gratitud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julieta. En segundo lugar, le voy a dar la palabra a Vanessa Madero Suparo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, jefa de Departamento de Psicología del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación, docente de la carrera de especialización en Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y directora ahora del curso La práctica de la psicología con perspectiva de género en el fuero penal de la Academia de Ciencias Forenses. En el 2021 es coautora del Manual de Psicología Forense Argentino, así que Vanessa, muchísimas gracias, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. A ver si puedo sacar, ahí está. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad que les quiero agradecer profundamente porque me siento muy honrada con la invitación. Así que a Ivana Dalbianco, a Luciana Petraglia y a Ángel Lombino, que tantos espacios compartimos de formación y que son súper enriquecedores. La verdad que escuchando a la Julieta, bueno, me dio puntapié para pensar en varias de las cosas que iba a decir. Yo les voy a compartir, a ver si puedo hacerlo, la pantalla. Ahí podré. Ahí estamos. Bien, a ver si se ve. No me sale el chat por todos lados. Ahí va. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, perfecto. Buenísimo. Bueno, cuando me invitaron para la presentación de la Comisión de Género y me pidieron un título para la presentación, la verdad que lo primero que se me vino a la cabeza fue
cómo me sentía yo de desempeñarme así como cuerpo técnico de la Defensoría, ¿no? Y esto de navegar con viento en contra, cómo era estar dentro del Ministerio Público de la Defensa, con causas, digamos, que nunca nos lleva un viento a favor que nos haga ir tranquila, sino que siempre nos invita a ponernos en una postura proactiva, con un pensamiento sumamente crítico de lo que hacemos, de nuestras prácticas. Y entonces era un poco como navegar en contra de prejuicios y de estereotipos, adoptando, bueno, una visión crítica también de quiénes son las personas alcanzadas, ¿no?, por lo penal. Con una clara noción y conocimiento de los derechos humanos y entendiendo que estos prejuicios y estos estereotipos marcaban de una manera totalmente desigual a mujeres y disidencias sexuales, ¿no? Y si bien por ahí yo a lo largo de la presentación voy a estar nombrando a las mujeres, siempre me voy a estar refiriendo a las mujeres como minorías y a las disidencias sexuales que también hacen estos colectivos. Y entonces en la práctica ustedes piensen que yo soy psicóloga y que me desempeño, como les dije, como cuerpo técnico, y entonces nosotras vamos atrás de causas donde fuertemente el género es un condicionante. Y entonces nos encontramos con mujeres en conflicto con la ley penal, que como dijo Julieta recién, no es cualquier mujer de la que estamos hablando, sino aquellas que tienen un contexto de violencia de género, mujeres que tienen vulnerabilidades, y particularmente con las causas donde vemos cómo el género interfiere fuertemente, es en aquellas que son, bueno, por homicidio o lesiones del cónyuge en un contexto de violencia de género, ¿no?, donde se lesiona o se da muerte al perpetrador de la violencia, lo que llamamos delitos de estatus, ¿no?, que también lo mencionó, creo que Iván en la presentación, por incumplimiento cuando nos apartamos de los roles socialmente establecidos, y en las causas donde las mujeres están imputadas por tráfico de drogas y que conocemos como, bueno, mujeres mulas, como un narcomenudeo. Y después tenemos las mujeres víctimas de violencia de género. En este sentido, la ley del Ministerio Público de la Defensa fue una de las primeras, es una de las primeras normativas que incluye la perspectiva de género en la defensa penal. Y entendemos el género, y adhiero a absolutamente todo lo que decía Julieta, ¿no?, como una categoría de análisis, ¿no?, que nos permite profundizar y comprender las conductas sin desestimar el contexto de donde emergen, ¿no? Porque si no ponemos esas conductas en relación con el entorno, bueno, promueven lecturas que no son respetuosas de los derechos humanos, y da lugar a estas inequidades e injusticias donde se ponen de relieve prejuicios que están relacionados a constructos sociales y que han vulnerado derechos fundamentales, especialmente de mujeres y disidencias. Entonces yo elegí, pero nada más que a modo de ejemplo de todas estas causas en las que nosotros trabajamos fuertemente, la feminización del narcotráfico, ¿no? Porque ahí Ivana decía algo, y nosotros lo tenemos mucho, eso, superposición en ciertas causas de víctimas y victimarias por igual, como dos lados de la misma moneda. Puntualmente con este tema, ustedes saben que hace décadas la política contra las drogas bueno, nos dejó en un lugar a las mujeres expuestas a una mayor criminalización, y con un incremento significativo de las mujeres que son imputadas por este delito, y que tienen una particularidad. Primero, digamos, que el incremento que se produjo del encarcelamiento de las mujeres, que tenemos prisión preventiva muy por encima de los varones y de los hombres imputados por también delito de drogas, y el impacto que esto ha generado, ¿no? Digamos, es un tema sumamente largo, sumamente complejo.
Algunos de los números que reflejan esto, que ahora no solo se mantiene esta alza, sino que tiene mucha mayor prevalencia. Fíjense que de 2014 al 2018 el encarcelamiento de mujeres y personas trans y travestis detenidas en Argentina por el delito de drogas, y esto ha sido sacado del SNAP del 2018, casi se ha duplicado. Entonces lo que vemos nosotros es que la trayectoria, el camino que hacen las mujeres hasta llegar a la infracción penal y el impacto que tiene su detención es totalmente diferente al camino que recorren los hombres en el mismo delito y al impacto que tiene en otras áreas sociales la detención de los hombres. Y esto merece no solo una lectura, sino exactamente lo que dijo Julieta, una práctica totalmente diferente. Y de construir prácticas fuertemente instauradas, tiene que ver no solo con poner el ojo en las respuestas judiciales, sino también echar un ojo hacia adentro. Algo similar, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo con Julieta, para dentro de las instituciones, y yo esto lo hablo puntualmente para lo que tiene que ver con la defensa técnica, con el cuerpo de peritos. ¿Por qué yo elegí esto? Bueno, porque yo hace casi 10 años que estoy trabajando en el cuerpo de peritos, y cuando nos miro a nosotros, yo tengo un equipo, somos 5 psicólogos, 4 psiquiatras y 5 clínicos. Hemos tenido pasajes, hemos aprendido en estos años también a incorporar la perspectiva de género y a incorporarla y a calzar estos conceptos y hacerlos parte de nuestra práctica habitual. Al principio de nuestra intervención, nosotros llegábamos siempre en la etapa de ejecución y únicamente interveníamos para pedir la prisión domiciliaria de estas mujeres. Y ahí, ¿cómo salíamos a hacer este abordaje? Bueno, evaluando las competencias parentales, y ahí, digamos, con una buena finalidad, pero creo que con un método muy cuestionable, recaíamos en esto que tanto Julieta nos ha enseñado de las buenas madres, buenas y malas madres, y entonces indirectamente terminábamos reforzando un concepto que lo pagaríamos con creces tiempo adelante. Este fue un primer momento. Luego, por supuesto que ampliando nuestras fronteras, pasamos por una segunda etapa, donde también llegamos a la etapa de ejecución, pero ya entendíamos que el impacto del encarcelamiento de las mujeres tenía, digamos, mucha resonancia en otros sectores, ¿no? Provocaba muchas consecuencias en otros sectores. Y ahí vimos y con datos recogidos de nuestra práctica, el impacto, por ejemplo, que el encarcelamiento tenía en las mamás de niños, en su desempeño escolar, en las condiciones de salud y en la conducta. Viendo estos 3 focos, teníamos como bastante cosas para dar cuenta, ¿no? De la disminución en el rendimiento escolar, de las repitencias, muchas veces la suspensión de la actividad escolar, de las condiciones de salud, de los síntomas de angustia y ansiedad y de otros síntomas de mucha más gravedad que aparecían con posterioridad al corrimiento de la figura materna, y en la conducta, ¿no? Cómo estos chicos tenían un aumento de la irritabilidad, de la aceptación de límites o conductas de retraimiento dentro del hogar y en otros espacios que ellos habitaban. Pero conjuntamente con esto apareció que el encarcelamiento de las mamás también tenía gran impacto en la reorganización de esa dinámica familiar. Entonces los chicos eran acogidos por la familia extensa, pero claro, cuando eran 1 o 2 hermanos, porque cuando eran 3 o más, la familia extensa tenía que ampliarse porque todos no podían estar en un mismo hogar, y entonces el chico terminaba perdiendo a la mamá, pero también perdiendo contacto con los hermanos. Porque además en las mujeres encarceladas no son tan visitadas, por ejemplo, como los hombres, porque las que visitamos a los hombres somos las mujeres también. Entonces, digamos, los lazos y los vínculos sufrían un desgaste muy, muy significativo.
¿no? Y además porque muchos de estos chicos que tenían una edad por ahí cercana a los 12 años, a veces cambiaban el rol y se hacían cargo de los hermanos menores, aunque sea dentro digamos, de las familias que los acogían. Así que también eso, digamos, resultaba ser muy disruptivo. Entonces, el contacto limitado que tienen con su mamá, con sus hermanos y con, digamos, sumados a la inadecuada calidad del mismo, la estigmatización y la vergüenza también asociadas al proceso penal, cómo condicionaba negativamente el sostenimiento de la relación con su mamá y con sus hermanos, y bueno, empezamos como a detectar todo el movimiento que giraba alrededor del encarcelamiento de las mamás, y pudimos encarar de otra manera también los informes que dábamos como para ayudar a la estrategia de la defensa. Pero después tuvimos un tercer momento en esas mismas causas y empezamos a tener una intervención anticipada en etapas procesales tempranas, casi desde el inicio, y ahí sí, donde pudimos empezar a ver esto que decía Julieta, si operaban la violencia de género, si había contextos coercitivos, ¿no? que de alguna manera condicionaban la conducta o condicionaban o limitaban la autodeterminación, las posiciones de subalternidad que tenían estas mujeres en distintos ángulos, ¿no? Posiciones de subalternidad, digamos, en la red en la que pertenecían del narcotráfico, porque ustedes saben que estas mujeres pertenecen a los eslabones más bajos de la cadena de narcotráfico, donde además quedan sumamente expuestas a las detenciones, donde además la rentabilidad del negocio es algo que no las toca ni por asomo, porque claramente no comparten las ganancias de otras posiciones en la estructura. Y además veíamos, y lo que vemos actualmente, otras categorías sociales que agravan la discriminación de la que son objeto, ¿no? Y esto, bueno, claramente que nos fuimos alejando de la dogmática penal tradicional, pero nos fuimos alejando fundamentalmente de los propios conceptos científicos que manejamos nosotros, desde dónde miramos cuando hacemos nuestra práctica, ¿no? Desde qué conceptos estamos construyendo sentido y digamos, y adoptando una visión crítica no solo a esto de las respuestas judiciales, sino al interior de nuestra propia práctica. Y bueno, y acá por supuesto que apelamos fuertemente al concepto de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw, que también por otros autores ha sido como se ha llamado marcas de subalternidad, donde vemos, digamos, que hay un montón de intersecciones que van sumando capas de vulnerabilidad y que provocan, digamos, una intensificación o una intensidad diferente a la criminalización, a la discriminación que estas mujeres tienen ya de por sí. Entonces, su condición de mujer o de disidencias sexuales, sumado a la raza, a la condición económica, a su condición de migrante, al estado civil que tienen, al estado maternal que tienen, ¿no? Por esto que también venían comentando, donde, bueno, ser la jefa de familia o no tener ninguna ayuda para la manutención de sus hijos, claramente, digamos, las torna un colectivo mucho más vulnerable. Las dificultades en el acceso a la salud, las dificultades también que tienen en el acceso a la educación, digamos, y ver cómo estas marcas de subalternidad también pueden ser evaluadas por nosotros y también, digamos, de alguna manera dan cuenta de cómo operan todos estos condicionamientos, todos estos contextos y estas vulnerabilidades. Entonces,
La perspectiva de género como categoría de análisis tiene que integrar desde el inicio la investigación penal, pero muy fuertemente en los equipos técnicos que nos ponemos, que nos alineamos con la estrategia de la defensa, pudiendo evaluar si el contexto de violencia de género y vulnerabilidad se encuentra presente, de qué magnitud, qué intersecciones van operando y sumando capas de vulnerabilidades, visibilizando los factores interseccionales que agravan la discriminación, esto que veníamos contando, ¿no? Que también tiene que ver muchas veces con la falta de eficacia de las instituciones y con el concepto que manejamos, por supuesto, de ruta crítica y que hace a veces muy difícil el acceso de estas mujeres a la justicia, digamos, ¿no? Para develar cosas que las preexisten, la violencia de género y otras cuestiones. Lo que venimos hablando, de velar la posición de subalternidad y prácticas discriminatorias y poder valorar la capacidad de autodeterminación. Y por otro lado, entendiendo que el encierro, lejos de presentarse como una resolución penal a un delito, se constituye y se configura como una capa más de vulnerabilidad para estas mujeres y para sus hijos, ¿no? Porque además claramente la cárcel no está preparada ni para las mujeres, ni para las disidencias. Bueno, no sé cómo voy con el horario, pero ustedes me dirán. 10 minutitos más, si querés, Vanessa, no hay Perfecto. problema. Está bien, listo. Yo para saber si estaba muy al límite, ya igual de todas maneras voy terminando. Entonces, siguiendo a Walla y Espino, que me parecen muy pertinentes, el encierro carcelario amplifica y de alguna manera potencia desigualdades que existen en la sociedad, a veces profundizando las historias de violencia que muchas mujeres ya experimentaron y muchas otras habilitando un espacio que genera otras violencias de las cuales el Estado claramente es responsable. Por otro lado, no debe perderse de vista además que el encarcelamiento impacta de una manera diferencial en las mujeres por el rol de género que se les asigna socialmente, porque esto tampoco se puede perder de vista, ¿no? Por eso, digamos, yo creo que los caminos que llevan a las mujeres a enfrentarse con el ámbito de lo penal y el impacto que tiene la persecución penal en ellas cuando operan estas condiciones, ¿no? Como dijo Julieta, no cristalizando estereotipos ni para un lado ni para el otro, pero sí cuando operan vulnerabilidades y violencias, tienen que claramente ser puestos de manifiesto, estudiados, visibilizados. Por último, les quería decir que para navegar con viento en contra hace falta un trabajo en equipo, que sume fuerzas, que sume acciones coordinadas, que es un trabajo que no se puede hacer solo. Yo creo que ninguna disciplina puede ver estas causas que tienen una complejidad realmente extrema, que estamos en un momento de plena construcción. Yo creo que lo más rico, el crecimiento más importante que yo he tenido dentro del cuerpo de peritos ha sido el intercambio mutuo al interior del departamento que tengo el privilegio de coordinar, pero también con otras áreas, que esto es lo que nos hace llegar a buen puerto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Nuestra próxima expositora es Jimena Monsalve. Ella es jueza nacional de ejecución penal en la ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica y coordinadora de la Comisión de Ejecución Penal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación. Integra la Asociación Argentina de Mujeres Juezas y se desempeña como docente de grado y posgrado en diferentes casas de estudio. Hoy por hoy dirige la obra Miradas Interdisciplinarias de la Ejecución Penal, el segundo volumen que se encuentra actualmente en impresión. Jimena, te doy la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación y felicitarlos por
esta nueva iniciativa de incorporar un área específica dentro de la defensa pública para poder establecer criterios y estrategias para lograr mejores resultados en cuanto a todas las personas que pasan por nuestro sistema todos los días, ¿no es cierto? Y bueno, también agradecer las exposiciones tanto de Julieta como de Vanessa, que fueron muy ilustrativas y muy claras. Hoy es un día especial. Creo justamente que cuando nosotros hablamos de género y de todas las diversidades, así que es importante que incorporemos también en estos ejes, o que incorporen en estos ejes temáticos específicamente también todo lo que le sucede a las personas que integran el grupo LGBTIQ+, y sobre todo a las mujeres trans, que en este caso también nos tienen que ocupar y mucho. Bueno, se imaginarán que dentro del rol que me toca cumplir, lamentablemente padezco de algunas frustraciones importantes en cuanto a tener que ser testigo de los resultados de las intervenciones judiciales que se realizan en las instancias anteriores. A su vez, por mi función y por la jurisdicción y competencia que tengo como jueza nacional de ejecución en la Ciudad de Buenos Aires, también nuestro juzgado es resorte de todo el control de la suspensión del juicio a prueba. Por eso, cuando elegimos un poco con Luciana por dónde iba a transitar esta exposición, una de las cuestiones que hablamos es poder trabajar un poco más fuerte el esquema de medidas alternativas, porque lamentablemente nosotros transitamos un momento en el cual el discurso es bastante agresivo frente a las personas que cometen delitos. Sabemos que hemos tenido una regresión desde el punto de vista normativo, regresión que no se ha realizado en base a evidencia empírica o evidencia científica, simplemente hemos tenido una sucesión de reformas muy perjudiciales que tienen que ver específicamente con elevar la punición y con una mirada totalmente retributiva. A esto debemos sumar que tenemos leyes antiguas, viejas, que carecen de perspectiva de género, y en ese diseño nosotros tenemos que tratar de cruzar todo el bloque normativo que en la República Argentina se ha ido estableciendo en cuanto a los compromisos del Estado argentino, cómo hemos receptado normativamente la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, bueno, la ley de violencia contra la mujer, y etcétera, etcétera. Hasta incluso esta nueva ley de la que celebramos esta semana, en donde por lo menos estamos visibilizando un problema y desarrollando una política de intervención efectiva frente a un tema gravísimo, que es que las personas trans tienen una enorme dificultad para acceder a un empleo en blanco. Todos estos elementos indudablemente atraviesan la situación penal y la situación criminal y la situación de la ejecución. Todas estas deficiencias que marcaba recién Vanessa tan detalladamente en cuanto a con qué nos encontramos cuando entramos a analizar con la interdisciplina, la historia de vida de las personas que llegan en esta condición, y en las distintas etapas aparecen distintos problemas que no son encuadrados adecuadamente, fundamentalmente por algo que tenemos que entender, que es que mientras que la mirada siga persistiendo, siga centrándose en la sanción o en la retribución y no en el problema que se genera en la comunidad, cómo la comunidad tiene que entrar a funcionar en relación a este tipo de situaciones, y todas las problemáticas que inevitablemente el principio de intrascendencia de la pena no se puede asegurar, porque acabamos de escuchar que hay niños y niñas en situaciones
de extrema vulnerabilidad, que quedan en manos de vecinos, de otros menores, menos menores, y una cantidad de situaciones realmente terribles. Y yo supongo que ustedes querrán pensar en este espacio qué estrategias se tendrían que desplegar para que la modificación de la que hablaba Julieta, la modificación institucional que se tiene que desarrollar, sea un poco más efectiva. Porque esa es la gran frustración que uno siente cuando ve los resultados al final del camino. Entonces, bueno, yo voy a compartir algunas pequeñas diapositivas para poder dar un encuadre al problema y pensar juntos cómo nosotros tendríamos que, por ejemplo, plantear un sistema de medidas alternativas más eficientes, que estas personas no lleguen a transitar efectivamente la prisión. ¿Qué vamos a hacer con el problema del consumo, que es gravísimo y que no tiene una identidad de respuesta en relación a lo que le pasa a las mujeres y lo que le pasa a los varones? Y partiendo de la pregunta de quiénes son las mujeres que llegan a estar presas. ¿Cómo se compone ese grupo? Bueno, ya escuchamos que en su mayoría las mujeres que están presas están por delitos que están asociados al microtráfico y al narcomenudeo. Tenemos un grupo importante que está asociado a delitos contra la propiedad. Ese grupo de mujeres que comete delitos contra la propiedad, en su mayoría en esas historias, sabemos que muchas están asociadas a un delito que cometieron con sus parejas o encontrándose en una situación asociada a una pareja, pero fíjense qué cosa llamativa, que nosotros todos estos datos los tenemos que reconstruir con algunos trabajos que hacen algunas organizaciones, y no con el índice oficial del SNEP, que hoy ya es viejo, porque tenemos números procesados del año 2019, y cuando uno quiere mirar cuál es el corte, qué tipo de delitos cometieron las mujeres que delinquieron en la Argentina y terminaron dentro de una cárcel, esa discriminación en el SNEP no existe. No está realizado ese corte. Entonces es muy difícil en un país donde no se le da la importancia que se le tiene que dar a la evidencia científica, poder diseñar políticas públicas claras. Si están los datos, la política pública puede realmente tener otro tipo de impacto. Ahí está, voy a compartir. Bueno, nosotros hablamos hace un rato ya de problemas invisibilizados, como digo yo. ¿Por qué? Porque ¿dónde están invisibilizados estos problemas? Principalmente en las decisiones judiciales. Cuando nosotros leemos las resoluciones judiciales, hay un montón de estos aspectos que probablemente estén omitidos o no aparezcan valorados obligatoriamente por el juez que va a resolver o la jueza que vaya a resolver en el caso. Recién hablábamos de la condición de jefas de hogar, que la mayoría de las mujeres que pasan por el sistema son jefas de hogar, la detención junto a sus parejas, su tránsito por un modelo de cárcel binaria, cuando fracasan estas medidas alternativas, cuando se hubieran aplicado. Nosotros tenemos un sistema sólido de medidas alternativas en la Argentina y sabemos, sí estadísticamente, que la mayoría de las personas que llegan a la prisión antes han agotado o una suspensión de juicio a prueba o una condenación condicional. No así lo vemos tan claro en el caso de las mujeres, porque sabemos que la ley 23737 vigente, vieja, sin ningún tipo de perspectiva de género, establece mínimos altos que impiden muchas veces que en esos casos se haya aplicado una medida alternativa previa, por lo cual, en el caso de las mujeres, muchas veces vamos a advertir que no fueron justamente, no hicieron este camino alternativo previo, que sí lo vemos en su mayoría en el caso de los varones. El alejamiento del grupo familiar, que tiene una consecuencia muy compleja, sobre todo en el caso, cuando yo hablo del modelo de cárcel binaria,
ni siquiera me atrevería a decir que alcanza a ser binaria. La construcción carcelaria es una construcción pensada para los varones, que se reprodujo, se reflejó para que se alojen las mujeres, pero con el mismo modelo y con el mismo criterio disfuncional que tienen las cárceles de varones. Y su emplazamiento en lugares de difícil acceso, que es lo que pasa en todo nuestro país, ocurre en las provincias y ocurre también en el sistema federal de 33 cárceles, en donde nosotros sabemos que si una mujer delinque en la ciudad de Buenos Aires puede llegar a estar detenida en Ezeiza o en La Pampa o en Salta. Pero esos tres lugares distan mucho. Si la persona cometió el delito en la provincia de Tierra del Fuego, lo más cercano que va a tener para ser alojada en una cárcel federal es en La Pampa. Entonces ya se produce un quiebre en cuanto a la situación de alojamiento. El interés superior del niño está desplazado por esta situación indudablemente, y el acercamiento familiar es un problema. Incluso la Corte Interamericana ha condenado a la Argentina en el caso López, pero es un fallo prácticamente de imposible cumplimiento en algunos casos, porque las plazas están distribuidas a donde están. Y el hacinamiento carcelario también es un elemento a considerar. Yo siempre manifiesto en mis decisiones que yo primero tengo que preservar la vida y la integridad física de la persona, y el hacinamiento es incompatible, ni hablar en el contexto de pandemia, con lo cual el sacrificio siempre es el menor, pero no sería ningún sacrificio menor porque implica el alejamiento del grupo familiar. Las presunciones o estigmas acerca de prostitución, de explotación sexual para la obtención de beneficios. Esto existe, y nosotros tenemos servicios penitenciarios que, por más que tengamos una ley Micaela, por más que tengamos que trabajar esto y sepamos que es una obligación del Estado, todavía persisten todos estos criterios culturalmente absolutamente arraigados, y que todavía no están desplazados de ninguna manera. El enfoque de la salud, tanto mental como reproductiva, las necesidades de salud que se deben asegurar, son muy distintas de las necesidades de salud de los varones. Y aquí también existen políticas públicas. Sabemos que contamos con un régimen de salud pública que en la República Argentina es un valor, como casi diría, impresionante en comparación con los problemas que tienen en otros países con el aseguramiento del derecho a la salud a las personas que están atravesando una privación de libertad. Pero, lamentablemente, sabemos que hay una sobrecarga de los sistemas de salud, sabemos que es muy difícil gestionar todo lo que tiene que ver con la gestión de turnos, y que todo lo que es relativo a la medicina preventiva debe tener, en el caso específicamente de las mujeres, que la mayoría de ellas en edad reproductiva, tienen que tener otro tipo de eficiencia. Bueno, ya hablamos, y no lo voy a repetir, el caso de las mujeres correos humanos. Yo no las llamo mulas, para mí es animalizar y es dar una categoría todavía más cruel a una situación que ya bastante es cruel desde por sí. No tenemos una normativa que nos permita visualizarlas como víctimas. Sí, algunos pronunciamientos judiciales que han sido reveladores en este aspecto, y algunos países que han dado su ejemplo en torno a poder dictar normativas, por ejemplo, indultos a los casos de las mujeres correos humanos, como ha pasado recientemente, o hace un par de años atrás, en Costa Rica. Esto es algo difícil de razonar. A mí me cuesta un poco, y no es que me cueste porque no lo veo claro, que las mujeres son víctimas y que nadie mete droga dentro de su cuerpo porque está tirando manteca al techo y está muy contento. Creo que es fácil de razonar eso. Lo que me cuesta razonar es si descriminalizarlo no puede generar una mayor explotación, porque ya tras que se toma a estas víctimas que son especialmente vulnerables,
el hecho mismo de que esté descriminalizada la conducta no puede generar mayor explotación a mayor cantidad de mujeres necesitadas. Y esta es una cifra sobre la que anduve detrás, pero que no pude obtener por parte de los países que han tomado este tipo de medidas, como por ejemplo indultar. El problema de la identificación de la violencia. Este es un problema que yo siento que es de los que tengo en el juzgado, les diría, uno de los más graves. Porque las violencias están naturalizadas. Y es muy difícil a veces que las mujeres criminalizadas puedan resignificar que ciertas circunstancias que atraviesan son situaciones de violencia económica, de violencia verbal, de violencia física. Y aquí, en ese tramo, es donde nos encontramos con las dificultades cuando trabajamos con las medidas alternativas. Este es uno de los puntos más sensibles, me atrevería a decir, porque efectivamente el tema de la violencia y de la naturalización de la violencia no es sencillo de abordar, de precisar, ni de trabajar. Solo se puede avanzar cuando hay una verdadera intervención interdisciplinaria. Y intervención interdisciplinaria que yo creo que nunca debe ser tomada como de un área que comúnmente se llama auxiliar de la justicia. O sea, la intervención disciplinaria es una intervención que tiene que ser complementaria y que cuando puede aparecer y justamente integrar la decisión judicial, la calidad del pronunciamiento judicial cambia sorprendentemente. Nosotros tenemos en funcionamiento desde hace 4 años un equipo interdisciplinario que asesora específicamente a los jueces, que no hay que confundir con un equipo productor de prueba, que es algo que nos cuesta mucho enseñar. El equipo interdisciplinario no es un equipo pericial, es un equipo que tiene que estar para aclarar todos los conceptos relacionados con las ciencias de la conducta que el juez, por su incapacidad, porque somos incapaces, sabemos de la ley, pero no sabemos de las leyes de la conducta, de las ciencias de la conducta, son justamente los que pueden esclarecer estos aspectos. Y cualquier forma de abordar un caso que me permita dar una respuesta psico-socio-sanitaria a un caso, esa va a ser la respuesta infinitamente más eficiente que la mera aplicación de la norma, que por supuesto va a ser correcta, porque si yo aplico la ley voy a estar cumpliendo con mi obligación, pero probablemente no esté de ninguna manera pensando en una decisión que genere el bienestar del destinatario. Que esto sí, yo lo sostengo porque milito la justicia terapéutica, que es una corriente que justamente lo que estudia filosóficamente es cómo cambiar el rol de los operadores judiciales, de todos nosotros, para que podamos visualizar si la aplicación de la norma en ese caso concreto lo que va a generar es el bienestar y va a acompañar la salud mental del destinatario, o vamos a estar agravando con esas decisiones situaciones, como recién refería Vanessa, vulnerabilidades, interseccionalidades, y esto va a terminar efectivamente en un efecto totalmente contrario al que pretendió algún día el legislador cuando tomó la decisión de pensar y de diseñar las normas. Cuando hablamos de medidas alternativas, o medidas no privativas de libertad, las reglas de Tokio son bien amplias, parece que un poco las olvidamos, no las tenemos tan presentes, porque las reglas de Tokio hablan de medida no privativa y de alternativa a cualquier decisión, dicen las reglas, cualquier decisión que adopte una autoridad competente en cualquier etapa de la administración de justicia penal que requiere que una persona sospechosa, acusada o sentenciada por un hecho delictivo, sujeto a determinadas condiciones y obligaciones, no incluya el encarcelamiento. Y las reglas son bien claras, hay una enumeración
interesante de cuestiones que hay que llevar adelante antes de pensar en la privación de la libertad. En esto hemos fracasado. ¿Por qué digo que hemos fracasado? Porque todas esas alternativas y posibilidades en los que se abre un abanico de morigeraciones y de intervenciones, tiene que tener una clave, una pata que es esencial, que es la participación de la comunidad, los planes, los programas, el desarrollo de estos programas y la intensificación de estos programas de integración social. Si yo no tengo o no proporciono la medida acompañada de esos sostenes o de esas columnas, todo el castillo de naipes se va a caer. Y cuando hablamos de recaída en el delito, que hablamos de la reincidencia, de la recaída y de todos estos valores, hay un universo que, ustedes saben que el índice de reincidencia también es horrendo, porque mide la reincidencia sobre las personas presas, pero no mide la recaída en el delito computando todos los casos, por ejemplo, de suspensión de juicio a prueba que no obtuvieron una condena penal, en los que se aplicó una medida alternativa. Entonces estamos en este sistema de creencias que estas medidas alternativas para el ciudadano son una beca para el destinatario, no va a sufrir absolutamente nada, como tenemos todavía el pensamiento retributivo por sobre nuestras cabezas, no se lo castiga lo suficiente. Bueno, las medidas alternativas que proporcionan opciones tienen principios que los rigen. El principio de igualdad, donde no hay distinción de delito, que eso en nuestro país, por suerte, todavía está vigente, no tenemos distinciones de cierto tipo de delitos, y aparece, sí, esta problemática de los casos en los cuales las mujeres son víctimas de violencia de género. Y toda esta discusión que se abre respecto de Góngora, y si es recomendable que en los casos en donde se cometen delitos, en donde hubo violencia de género, haya o no que aplicar una medida alternativa. Los dejo en suspenso, después les digo lo que pienso. Pero en principio, por vía de principio legal, no tenemos ninguna prohibición específicamente en nuestra normativa interna. La flexibilidad tiene que ver con un gran componente de fracaso en estas medidas. ¿Por qué? Porque la medida tiene que acompañar la evolución de la persona. Nosotros no tenemos que anteponer el objetivo al resultado, tenemos que ver cuál es la capacidad de la persona y efectivamente a partir de ahí poder ir ajustando, porque las condiciones de vida de la persona van cambiando y no son las mismas de la foto del día en que decidimos o otorgarle una condena condicional o una suspensión de juicio a prueba. En cuanto al consentimiento, creo que este es un punto clave. El consentimiento es la palabra que me va a dar la posibilidad de asegurar el compromiso de la persona con el cumplimiento de la medida. Y ahí les digo que cuando se compromete la voluntad del destinatario de la medida a justamente exhortarlo a cumplir o exhortarla a cumplir, es altísimo el porcentaje de cumplimiento, y esto lo hemos tomado, lo hemos medido en nuestro juzgado, y realmente poder concertar cuáles son las posibilidades y que la persona se comprometa ayuda al éxito. El derecho a la intimidad de su familia, que en el caso de las mujeres ni hablar, porque nos damos cuenta de cuántas cuestiones de la vida privada de las personas nosotros ventilamos en estas causas, y ahora con esta vigencia nueva de la ley de víctimas, qué partes nosotros podemos exhibir o no de la vida privada y de la intimidad de nuestros destinatarios de decisión. Y la proporcionalidad, que bueno, desde ya creo que todos saben de qué se trata la proporcionalidad. En cuanto a las posibilidades de aplicación de justicias alternativas en el ámbito de las medidas alternativas. Bueno, nosotros en el juzgado de ejecución, y específicamente con el grupo de mujeres, tratamos de aplicar todas las herramientas que nos proporcionan las medidas alternativas
y las justicias alternativas. Nosotros tenemos casos en los cuales aplicamos prácticas restaurativas con la participación específica del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación. Ustedes saben que para poder aplicar este tipo de prácticas, no solamente uno puede desarrollar esas prácticas restaurativas en el transcurrir de las intervenciones que realice, sino que además se puede recurrir, perfecto Luciana, se puede recurrir a algunas otras herramientas, como por ejemplo la intervención de facilitadores. Nosotros en el Poder Judicial no tenemos facilitadores para encarar un proceso restaurativo que no siempre va a comprometer el encuentro de las partes. Tenemos un programa específico de justicia terapéutica que está destinado a personas que cometen delitos asociados al consumo. Este es un programa que lo llevamos adelante desde el año 2018, y en este programa aparecieron o afloraron todos los conflictos que se generan en los delitos asociados al consumo, y esta discriminación o distinción tan grande entre la posibilidad de hallar dispositivos de tratamiento, dispositivos de integración social diseñados para las mujeres y diseñados para los varones. Yo no sé si ustedes saben, pero hay muy pocos lugares que estén preparados para recibir a las mujeres, y ni hablar si esas mujeres tienen hijos. Y a su vez, otro de los ejes que hemos descubierto y trabajado a partir del programa es la dificultad en cuanto a los conceptos errados respecto de las masculinidades. El varón adulto que se considera proveedor de la casa, proveedor no de drogas, digo, por eso hablo de delitos asociados, no estamos hablando de delitos de narcotráfico y narcomenudeo. Cuando hablamos de delitos asociados son los delitos que se cometen en estado de consumo o para consumir, que están alrededor de la situación de consumo. Bueno, nos encontramos con la resistencia, por ejemplo, del varón adulto para ingresar en un dispositivo de tratamiento residencial, porque necesita producir para alimentar a su familia. Y ahí hay una gran omisión por parte del Estado en cuanto a cómo sostener esas situaciones económicamente. Entonces, estos mismos parámetros de justicia terapéutica son los que aplicamos para los casos de violencia de género, que en el juzgado tenemos muchos, y tenemos un grupo de causas que nos preocupa terriblemente, que tienen que ver con los acuerdos de juicio abreviado en delitos de abuso sexual, acuerdos de juicio abreviado de penas de 3 años, muchos de esos acuerdos sin reglas que impidan el acercamiento, por ejemplo, o que excluyan a la persona del hogar, al abusador. Hemos encontrado cosas horrendas en esas causas, en esas decisiones, y nosotros, con intervención de nuestro equipo interdisciplinario y estas pautas que yo les estoy compartiendo, ustedes saben que hay muchos casos que están relacionados al consumo problemático también de violencia, que nos permiten intervenir. Y el último grupo que no quiero dejar de mencionar son las mujeres, hijos e hijas de las personas, de los varones privados de libertad. Y aquí encontramos también otro rango muy complejo de análisis, porque en esta situación particular difícil que vivimos de especial necesidad, hemos encontrado muchas mujeres que están sometidas a situaciones de violencia económica, y que para percibir, por ejemplo, el ingreso que tiene una persona privada de libertad por su trabajo, el que se llama peculio, pero que en realidad es un salario, acceden a la visita íntima, acceden a ir a retirar ese dinero, y son personas que son víctimas, subvíctimas de violencia por las cuales ellos están detenidos. Y esto es un problema que está totalmente invisibilizado también. Entonces, para poder dar un cierre, ¿cuántos aspectos que la defensa pública nos puede traer al proceso? ¿Cuánta información y
cuánto mejor puede llegar a ser una decisión judicial si esa información está incorporada efectivamente. Yo creo que los jueces tendríamos que tener obligación normativa de realizar análisis de vulnerabilidad en todas las causas, en todas las resoluciones de mérito. Eso tendría que ser casi diría yo, una obligación, porque esos son los análisis que se omiten y que nos llevan a tomar malas decisiones. Yo no quiero recibir más en mi juzgado personas que como digo yo entre comillas, las tiran en una prisión domiciliaria, mujeres que quedan sin ningún tipo de red, sin ninguna forma de tener un ingreso económico, que no tienen idea de dónde está el comedor comunitario más cercano, aunque sea para ir a retirar comida, o que no tienen autorización preestablecida en ese otorgamiento de prisión domiciliaria para poder llevar a sus hijos al colegio, a la plaza, como yo autorizo, porque los niños no están privados de libertad como sus madres. Entonces, todo este diseño tiene que estar planteado. Necesitamos que se lleve estos planteos con este nivel de claridad a los juzgados, porque ahí es a donde esta deficiencia puede que al que le toque decidir no tenga la sensibilidad, no conozca la red, no entienda de todos los recursos que nuestro Estado tiene, que tal vez están mal enlazados, pero si uno lleva esto y lo pone delante del que tiene que resolver, algo distinto va a tener que pasar. Entonces no pierdan las oportunidades, utilícenlas a fondo, incorporen las justicias alternativas, lo pueden pedir las partes, lo puede pedir la defensa, exijan que la respuesta sea una respuesta a la altura de las circunstancias, a la altura de nuestro mandato. Yo entiendo que nos va a costar mucho tiempo poder revertir todas estas cuestiones, pero me parece que indudablemente estamos en el camino. Hoy estamos discutiendo esto y visibilizando todo el daño que un sistema penal le puede hacer a un ser humano. Es el principio de humanidad para todo. Y si sabemos que tenemos categorías sospechosas, las categorías difíciles, bueno, ahí tenemos que estar, arremangarnos y buscar la forma, porque de a poco, aunque parezca mentira, las cosas se van instalando. A mí me costó, y con esto ya cierro, muchísimo por implementar el programa de justicia terapéutica, muchísimo. Y sin embargo, que otro día, si quieren, se los comparto en profundidad. Pero sin embargo, cuando uno ve los resultados y uno ve todo lo que puede hacer por una mamá adicta que tuvo un bebé, que entró en una red de trata para poder conseguir su droga, y uno se mete en ese tejido o en ese entramado, aprende a ser más eficiente para dar una solución y para cortar con ese espiral loco que no se puede parar, porque realmente es muy triste, pero es así. Así que bueno, espero que les sirva, que los motive sobre todo a generar por lo menos nuevas herramientas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, nos parece importante dejar un espacio para, o si las demás expositoras quieren hacer réplicas o preguntas. No estoy recibiendo preguntas por chat, pero el que pida la palabra le abrimos el micrófono para poder hacer el aporte o la pregunta que desee. Liliana está pidiendo la palabra, dame 2 minutos que... No sé, María Luisa, si me pueden dar una mano con esto. Sí, Luciana, a ver. Darle la palabra a Liliana, Jimé. que no la encuentro en el chat. Bien, ahí estamos. Por ahí es más práctico, ¿te están escribiendo a vos, Luciana? Porque Sí. por ahí lo más práctico es que hagan la acción de levantar la mano, así nos queda registrada. Entonces ahí es mucho más fácil ir directamente. Pero ahí estamos, Jimé. Ahí habilité para que se desmuteen, si Liliana se quiere desmutear, así
hace la pregunta. Muchísimas gracias. Vivo acá en Chubut, Esquel, y nada, escuchando a la doctora, sí es preocupante el interés mayor de observar de los niños, ¿no? En cuanto a las mujeres encarceladas. Casualmente hace 2 o 3 meses hubo una situación con una mujer de acá que tiene 4 hijos, que estuvo con prisión domiciliaria porque la encontraron con, ¿cómo se llama? Droga, voy a hablar claro, y estuvo con prisión domiciliaria durante 6 meses más o menos, y después fue trasladada a una cárcel en La Pampa, donde totalmente desvinculada de toda la familia, porque es una familia humilde. Los 4 niños quedaron a cargo de una hermana, la cual no tiene trabajo, y coincido plenamente en que las condiciones sociales y económicas de la comunidad no toda es igual, y me sumo a la iniciativa de poder trabajar para que se priorice, más allá de las condenas y lo demás, que las cárceles, tanto para mujeres como para hombres o el colectivo, sean realmente acondicionadas de acuerdo a lo que marcan las leyes y los pactos internacionales en cuanto a los derechos de los niños y de la familia, y a tener contacto, y priorizar sobre todo la salud y el bienestar en pos de que las personas realmente sean medidas correctivas, no castigos como estos de no ver a tus hijos, ya sea por el motivo que sea. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Liliana, por la intervención. Matías Macio pidió la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Pido disculpas porque no puedo activar la cámara. Yo trabajo como mediador y conciliador penal en Villa Langostura, en la provincia de Neuquén. Y quería preguntarle a la doctora Monsalve si ella podía ampliar un poco qué tipo de prácticas restaurativas y en qué casos están articulando el uso de ese tipo de medidas alternativas. Gracias. Muchas gracias, Matías. Jimena. Gracias por la pregunta, Matías. Mira, nosotros lo primero que tenemos que entender como jueces es que cuando se da la posibilidad de aplicar alguna medida alternativa o alguna práctica, como vos bien decías, relacionada con alguna de las justicias alternativas, lo primero que va a pasar es que vamos a perder de alguna forma cierto control del caso, que eso es algo muy difícil de entender para los jueces. Cuando nosotros impulsamos la intervención, por ejemplo, del PRAC, que es este área de la Defensoría que tanto nos enriquece, es porque nosotros advertimos en esta aplicación, por ejemplo, te doy un ejemplo un ejemplo real del juzgado. Yo tenía una causa en la que la persona condenada había secuestrado a un periodista muy famoso, y ese hecho no trascendió, no tuvo gran trascendencia pública. Pero cuando llegó el momento de las salidas anticipadas, primero iniciamos la incidencia de salidas transitorias, le dimos la intervención a la víctima, y ese periodista se comunicó. Nosotros tenemos un método bastante amigable de comunicación con las víctimas, les escribimos una carta con lenguaje claro, explicándoles quiénes somos, que si quieren decirnos algo nos digan por qué vía, quieren comunicarse con nosotros, y que si no quieren no los vamos a molestar más, pero todo en lenguaje para que entiendan. Nunca mandamos un policía a la puerta de una casa, pues nos parece un horror. Hay formas mucho más
suaves. Bueno, la cuestión es que lo llamé yo por teléfono en ese caso y me dijo que quería conocer al secuestrador, que quería ir conmigo a la unidad y que lo quería ver, porque tenía que hablar con él. Entonces yo le dije, mire, lamentablemente esto así no funciona, le digo, yo no puedo ir con usted, porque usted imagínese que se pueden suscitar algunas situaciones que inesperadas, pero yo, si usted quiere, puedo facilitar un proceso restaurativo. Le digo, ¿usted sabe que es un proceso restaurativo? Bueno, le digo, entonces le expliqué un poco. Le digo, tal vez, si usted quiere, vemos si existe esta posibilidad, lo va a llamar una persona especializada en el tema, va a ir viendo cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades de la persona que está detenida, si tiene ganas de hablar con usted, empezando por ahí. Bueno, se las hago corta. Por supuesto que uno se le ocurren un montón de cosas que puede ser que le quisiera decir, desde decirle de todo hasta, no sé. Bueno, lo consultamos con la defensa pidió la intervención del PRAC, se inician esos encuentros, yo por supuesto desde el juzgado no me entero de nada, o sea, me desvinculo totalmente del asunto. Simplemente le hago la pregunta en el momento del otorgamiento de las salidas transitorias si se iba a poner, me contesta que no. Bueno, no se opone, organizo también para que le amplío el régimen de salidas transitorias a la persona para que pudiera concurrir a encontrarse con la facilitadora a la sede de la Defensoría General. Iba solito y volvía, el detenido, todo muy lindo. Termina este proceso. Llega el momento de la libertad condicional, por supuesto que lo valoro favorablemente, me dice el periodista, cuando le hago la consulta para la libertad, me dice, doctora, que yo le quiero contar algo. Bueno, le digo, cuéntemelo. Me dice, mire, sabe que yo la verdad es que me siento muy bien, conocí a este muchacho, me cuenta toda la historia, ¿no? Que en realidad lo había conocido en el contexto del secuestro, obviamente, pero como tenía la cara tapada, había una serie de cosas ahí. ¿Saben cuál era el motivo por el cual quería conocerlo? Una carta de un íntimo amigo del periodista que le escribió como despedida antes de haberse suicidado. Y esa carta estaba dentro del maletín que a él ese día le robaron en el momento del secuestro. Lo único que quería la víctima era recuperar la carta. Por eso quería hablar con el detenido. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes imaginan que hay un montón de gente que dice que en ejecución ya está, la pena ya está dada, el condenado no negocia nada, no le interesa nada, entonces ya no hay nada para restaurar? Hay otra corriente que dice que todo el tiempo se puede restaurar, ¿no es cierto? Y yo confío mucho en esa corriente porque ya vi muchos casos como este que les estoy contando. La sanación de esa preocupación o de esa angustia de la víctima que no da una sentencia penal, la tranquilidad de esa persona privada de libertad de recuperar con una libertad anticipada, sin que salieran todos los medios, que era un miedo real que tenía, porque ustedes saben lo que pasa cuando alguien está relacionado con los medios y el miedo que se tiene de que se trasciendan este tipo de noticias. Bueno, ese por ejemplo es un claro ejemplo de una intervención restaurativa en ejecución. Con respecto a terapéutica, bueno, yo creo que te di un ejemplo, y la mediación, ahí sí soy un poco más cuidadosa, porque yo siempre digo que en el aspecto penal hay que tener mucho cuidado, porque toda la teoría de la mediación parte de un pie de igualdad, de que los dos están en igualdad de condiciones para negociar. Y esto no es lo que pasa en el marco de un proceso penal. Siempre hay disparidad entre las partes, siempre hay víctima, victimario, victimario que pensamos que es victimario y es víctima. Entonces con la mediación sí hay que tener muchísimo más cuidado, porque exige de otro tipo de observación y de intervención. Pero para mí, todo lo que tenga que ver con devolverle a la víctima el conflicto, el Estado tiene que dejar de intervenir en una cantidad de cosas que ya no puede intervenir. Lo mismo que les digo que hay que terminar con esta cantinela, como le digo yo, de que todo hay que controlarlo, porque nosotros somos un Estado pobre y no tenemos mecanismos suficientes, los patronatos están vacíos en todos los lugares, entonces
Hay que elegir qué casos hay que controlar, hay que elegir qué casos hay que asistir, y hay que elegir qué casos hay que asistir y controlar. Y dejar de creer que todo esto se los digo, ¿saben por qué? Porque ustedes pueden no aceptarlo, no acepten que la gente vaya a firmar, que capaz que tiene que hacer todo un viaje, trasladarse, para ir a firmar un papel que no les sirve para nada. Negocien estas cosas, porque no tienen ningún sentido para el destinatario. Y generan un sacrificio, pierden su jornal de trabajo, trabajo en negro. Lo digo tanto, bueno, en el caso de las mujeres que tienen chiquitos y chiquitas al cuidado, hay que cambiar, hay que abrir la cabeza. Hay que cambiar estas prácticas, porque son malas en sí mismas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Matías dice que sí. Muchas gracias. Gracias a vos por la pregunta. Gracias, Jimena. Me hicieron una pregunta para Vanessa. Dice, muchas veces al realizar un análisis jurídico del grado de vulnerabilidad de una mujer o persona del colectivo LGTBIQ+, se suele hacer una directa correlación con la pérdida de autonomía de esa persona, privándola así de la posibilidad de acceder a alternativas al juicio o tomar otras decisiones en el proceso. ¿Cuánto pueden aportar a estas evaluaciones los procesos interdisciplinarios o la interdisciplina en general? Bueno, a ver, es amplia la pregunta. Nosotros nos cuestionamos mucho eso, ¿viste? Donde a veces los discursos científicos pareciera que tenemos la facultad de anular como la autonomía y la voluntad, pero yo creo que esto tiene que ver con algo de lo que estaba comentando Jimena ya. Yo creo que la gestión de la conflictividad, la gestión de los conflictos, no encuentra resolución en lo penal, en lo punitivo. Quiero decir, a veces lo punitivo de alguna manera crea nuevos conflictos o aumenta los conflictos. Y de alguna manera yo lo que veo es que, no sé, acá, bueno, habrá diversas posturas, ¿no? Vuelvo otra vez, yo estoy hablando desde mi disciplina. Yo creo que muchas veces lo que pasa, o lo que está pasando ahora, es que en este viento de querer solventar o ayudar a las mujeres y disidencias, lo que hace es, se les pasa por arriba, se las aleja del proceso penal, dejan de tener voz y voto, porque parece que la justicia sabe más que ellas mismas de su propia vida. Entonces yo a veces creo, y en esto, discúlpenme por favor si hay colegas, pero yo creo que la ciencia médica y la psicología son divinas porque hemos anulado la oralidad, tapamos los discursos. Nosotros tenemos que rescatar, darle otra vez valor a los discursos de las personas que intervienen en los procesos, porque si no terminamos siendo una suerte de tutores, las mujeres y las disidencias caemos como tutora de la justicia, ¿viste? Cuando quieren, no sé, rearmar su pareja o algo, entonces aplicamos modelos como síndrome de indefensión para entender que en realidad la autonomía no dice lo que realmente quiere decir, entonces la justicia sabe más de la mujer. Entonces vos entras en una vorágine, quiero decir, que es muy difícil de parar y que lejos estamos de ser respetuosos. Caemos otra vez en la misma, que es vulnerar otra vez derechos, que es pensar que las mujeres, digamos, alejándonos del proceso que tienen que formar parte, les hacemos un favor, ¿no? Como si no pudiéramos pensar por nosotras mismas. Y me parece que ahí cometemos desde el otro lado un nuevo avasallamiento. Entonces, por eso yo digo que tenemos que adoptar una visión crítica, pero no, digamos, con los jueces, con los magistrados, a ver qué hacen, al interior de nosotros mismos, cada uno de sus disciplinas y desde sus propios discursos, para rever nuestras prácticas, para poder repensar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y entender que estos actores, en todo caso, tienen que formar parte de sus propios procesos, y es algo lo que decía Jimena, ¿no? La justicia restaurativa tiene esto, bueno, ¿qué tienen ellos para decir y para aportar y hacer una resolución de estos conflictos a otros niveles donde la justicia no llega? Porque se pierde mucho de vista la cuestión tan personalísima del sufrimiento que
han padecido, que han causado. Y bueno, esto se ve muchísimo cuando se te superpone una figura como víctima y victimaria, ¿no? Las chicas que son detenidas ejerciendo la prostitución y después se las acusa de trata. Yo tengo un arsenal de causas, bueno, pará. Diga, sí, claro, trata porque figuraba en el contrato del burdel que se ligó con la amiga y entonces... de eso tengo 10 años de experiencia para contar y vuelvo otra vez a lo mismo. Tenemos que rescatar los discursos y la oralidad, dejar que los actores sean protagonistas y esto que dice Jimena, ¿no? Que puedan resolver, no todo tiene que estar intervenido por el Estado y por lo penal. No sé si respondí, creo que me arboricé. Sí, gracias, Vanessa. Voy a hacer una pregunta que hace la doctora Ana Malvido, que es jueza de garantías de acá de Neuquén. Dice, ¿no resulta un poco contradictorio resaltar las diferencias en las mujeres criminalizadas basándonos justamente en estereotipos de género, como por ejemplo madre cuidadora de los hijos, hijas? Cualquiera de las tres expositoras, si por ahí quiera responder. ¿Me repetís que en algún momento te perdí? Sí, ¿no resulta un poco contradictorio resaltar las diferencias en las mujeres criminalizadas basándonos justamente en estereotipos de género, como por ejemplo madre cuidadora de los hijos o hijas? No sé si quieren Jimena o bueno, Yo quisiera Julieta. escuchar a Julieta en esto, que sé que lo va a explicar muy bien, pero una cosa es que nosotros describamos características comunes que encontramos en las mujeres que están presas, y yo no puedo no decir que la mayoría era jefa de hogar y que tenía a su cargo, ¿no es cierto? Que eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con ese estereotipo de género o que no existan otras verdades, otras situaciones. Es una descripción en base a lo que nosotros podemos observar, así como Vanessa dijo algo que es tal cual, en las cárceles de mujeres no hay cola de visitas, y cuando esos niños o niñas quedan a cargo de una abuela, que es una señora mayor, que no puede trasladarse al transporte público con esos niños y niñas, a veces pasan años que esas mujeres no ven a los hijos o hijas, y estas son descripciones. Eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con esos estereotipos, como también puedo decir que he otorgado domiciliarias a varones para el cuidado de sus hijos o hijas, porque esa era la alternativa posible, y en esto me parece que el interés superior rige, pero capaz que nos expresamos en algún momento mal. No sé, Julieta o Vanessa, si quieren agregar algo. Creo que, bueno, hay en la aseveración una cuestión de cuánto esto se convierte en una prescripción y en cuanto a una descripción. Entonces, en la medida en la que el estereotipo es prescriptivo y termina excluyendo de derechos, ¿no? Por ejemplo, a todas las mujeres les gusta el sexo a la fuerza, y entonces en el marco de una violación utilizo esa descripción para decir que en ese caso, digamos, no hubo violación, porque se cumplió con ese estereotipo prescriptivo, eso termina siendo excluyente de una protección legal. Entonces, muchas veces los estereotipos tienen esta doble función de prescribir y de describir. Cuando utilizamos en la legislación, cuando se plasma un sentido, por ejemplo, la del arresto domiciliario, es cierto que desde los feminismos se ha cuestionado incluso por qué la normativa, en este caso en concreto, no fue elaborada de forma neutral, de manera de alcanzar tanto a varones como a mujeres. Esto, el problema que tiene, digamos, más allá de la explicación del contexto político y de la manera en la que salió en diputados, que era la única manera en la que iba a poder salir, de acuerdo a las personas que promovieron esta legislación, esto no significa que sea una instancia de discriminación para los varones, sino que se basa en una descripción, se basa en el reconocimiento de que la mayor cantidad de mujeres que están presas
cumplen con roles de cuidado y además son únicas jefas de hogar. Entonces acá es a donde juega lo descriptivo y lo prescriptivo. Creo que igual la pregunta es muy interesante también para asumir cómo vamos a realizar una defensa, porque también la pregunta la podemos dar vuelta y pensar, bueno, a ver, ¿qué hago yo como defensora frente a un caso donde puedo apoyarme en esta percepción para reclamar algún tipo de derecho? Eso, digamos, es más complejo de resolver, y creo que aquí, digamos, por ejemplo, una de las cuestiones básicas va a ser, bueno, la relación que exista con la asistida y cómo se construye ese vínculo y cómo se construye la estrategia en ese caso. Es una conversación más interna para la defensa, me parece. Y en este punto, bueno, una de las cuestiones es también pensar en qué medida saliendo del plano de lo teórico, en qué medida el no uso de un estereotipo en un caso aplicable a un supuesto en concreto, no va a ser utilizable por la defensa a raíz del perjuicio colectivo que puede llegar a tener para otras mujeres su utilización. Eso creo que también es muy riesgoso, y para la defensa pública es una de las cuestiones que obviamente hay que desterrar en la medida en la que se trata de defender los derechos de la asistida o de la persona que está ante el proceso. Gracias, Jimena, Julieta. Una última pregunta tiene que ver con, la hace Dardo Bordón, que es un juez también de garantías de Neuquén, y te está preguntando, Jimena, por tu opinión en el caso Góngora, que habías adelantado que le ibas a dar y después por ahí no la diste. Sí, es cierto, es cierto. Yo no estoy de acuerdo con el alcance de Góngora. Porque en mi experiencia amplia de tener en este momento 2.400 probation en trámite en el juzgado y 1.400 condenas en suspenso, de las cuales de ese grupo les diría que más o menos 1.000 tienen que ver con cuestiones relacionadas con el género. Creo que todas las herramientas tienen que estar a disposición, porque hay distintas situaciones que nos permiten distinto nivel de intervención. Yo creo que la única forma de sanción no es indefectiblemente llegar a una condena. Por eso dije lo que dije de los juicios abreviados, ¿no? Fíjense qué resultado ineficaz puedo tener yo en un acuerdo de juicio abreviado en donde todavía esa víctima menor de abuso sigue siendo conviviente de su agresor y nadie se ha preocupado por disponer otra medida. Entonces, creo que ni una condena va a resolver el problema adecuadamente, ni la prohibición de aplicar una medida alternativa va a resolver el problema adecuadamente. Yo creo que la calidad de la intervención es la que va a dar la pauta, y la calidad de la intervención en base al conocimiento del caso. Y yo he tenido muchos casos en los cuales, en un contexto de una suspensión de juicio a prueba, hemos podido intervenir con herramientas sobre todo relacionadas con la sensibilización, relacionadas con la atención del consumo problemático. Tengo casos de violencia de género incluidos en programas de justicia terapéutica para trabajar el problema del consumo, con programas específicos que atienden o incorporan todos estos aspectos. Ustedes saben que la relación de una persona con el consumo puede tener distintos orígenes, y hay programas específicos de tratamiento que incorporan la cuestión de la violencia y de la violencia de género. Entonces, lo que tenemos es que saber más, porque si como jueces no conocemos los dispositivos territoriales, no conocemos cuáles son las herramientas que podemos aplicar, no sabemos, por ejemplo, ahora en este momento, en la era de la virtualidad, me siguen contestando que para algunos ciertos dispositivos que tenemos específicos, recién vamos a tener turno para octubre de 2022,
lo que siento una tomadura de pelo, porque ustedes se imaginan que con la sobreabundancia de actividades que hay relacionadas con la sensibilización en materia de género, que tengamos escasos dispositivos y que esos dispositivos, o sea, bueno, yo creo que todo esto es lo que hay que visibilizar, pero no prohibir por prohibir, porque realmente podemos hacer algo sumamente eficaz sin necesidad de llegar a una condena y a un antecedente penal, y me guardo el otro capítulo para otro día también, de los 10 años de vigencia de un antecedente penal que inhabilitan, por ejemplo, a la persona para trabajar y que acarrea otras consecuencias también en la vida económica de esa familia o de esos hijos. Bueno, podemos seguir hasta tarde. Un besito a Leticia, que la veo, a Leti Lorenzo, que la quiero y la veo ahí abajo. La tengo abajo. Así que bueno, nada, ese es mi pensamiento, no sé. Gracias, Jimena. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Pregunta Carolina García, que también es jueza de garantías de Neuquén, si las mujeres correo se las encuadra también como ley de víctima de trata o no, si las que están, digamos, no sé si Jimena tenés casos de trata o Julieta, si se las encuadra como víctimas en la ley de trata. Bueno, sí, es una de las estrategias y de las posibilidades de planteos que puede llegar a tener la defensa pública. Tratar de mostrar cómo, por un lado, están muy emparentadas las situaciones de tráfico y también de trata de personas, es decir, muchas veces las organizaciones son tangentes y, digamos, los fenómenos entonces son bastante interrelacionados, y más allá de eso es pensar, en especial en los casos de ingesta de estupefacientes, cómo estamos ante una situación de explotación, y poder trazar ese vínculo, bueno, es algo que se tiene que argumentar, que se tiene que trabajar, que la defensa primero lo tiene que ver, y que mucho de eso también va a requerir de pruebas específicas, quizás pericias no solamente psicológicas, pero pensar en una pericia antropológica que pueda hacer otra mirada y otro paneo sobre el contexto del cual proviene esta persona, puede ayudar mucho a empujar el argumento. Gracias, Julieta. Bueno, si no hay ninguna pregunta más o si nadie más quiere levantar la mano, creo que estaríamos como para cerrar, más que nada para no hacer un Zoom de 3 horas, que sabemos que es complicado para todos tenemos 3000 Zoom por día, pero bueno, dejamos abierto a por ahí alguna última intervención. Si no, cerramos, Magua. Bueno, si no hay ninguna intervención más, bueno, ¿qué decirles, Vanessa, Jimena, Julieta? Gracias absolutas por la generosidad. En nombre de toda la Comisión en Temáticas de Género de la Defensa Pública Penal, la verdad es que hemos arrancado con la vara allá arriba. Esperamos poder mantenerla durante toda nuestra trayectoria, y bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. La verdad que ha sido un lujo y de un deleite absoluto escucharlas a las 3, y muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda tarde.